una plática, es un comentario relacionado con el tema de la luna nueva. Hola Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos por allá en Toluca. Saludos familia, saludos a Pepe, por favor, un abrazo fuerte allá a Toluca. Les decía que, pues bueno, estamos, consideramos hablar de este tema porque, pues efectivamente, ha causado confusión el tema de la luna nueva, ya tiene algún tiempo, y esto es bueno, yo siempre he dicho que siempre que hay confusión, que la gente comienza a preguntar, comienza a preguntarse por qué el cambio, por qué eso es bueno, ¿por qué? Bueno, precisamente porque eso nos está indicando que algo estamos haciendo bien, estamos reflexionando, ya no estamos haciendo solamente lo que nos dicen unos u otros, sino que estamos haciendo uso del sentido común, del sentido de la lógica, del sentido del análisis acerca de lo que hacemos relacionado con nuestra fe. Bienvenido Carlos Eduardo Palmer desde Tlaxcala. Qué bueno que nos acompañan. Pues bueno, les decía, y bueno, primeramente vamos a reflexionar en el mandamiento. El mandamiento dice Levítico 23, acompáñenme en sus Biblias, Levítico capítulo 23, versículo 23. Dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Así es de que, bueno, dice, ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Y bueno, el mandamiento, este es el mandamiento para el Yom Teruah, para el Día de las Trompetas. Dice al son de las trompetas. Efectivamente, la palabra trompetas en el hebreo tiene que ver con teruah, se traduce como teruah, que tiene que ver con un clamor, como una aclamación o un grito de batalla. Recordemos que en otros estudios de otros años también hemos analizado, reflexionado relacionado con el aspecto simbólico del sonido de la trompeta. ¿Por qué? Porque efectivamente se traduce, teroas también se traduce como toque de trompetas, como alarma, ¿sí? Un estrépito, estruendo, un grito de guerra, pero también un grito de júbilo. Se traduce de muchas formas, pero como ustedes ya saben, ya lo hemos analizado, las palabras se traducen de acuerdo al contexto del pasaje que estamos analizando. Recordemos que el fundamento para este mandamiento tiene que ver con Números capítulo 10, en donde el Señor instruyó a Moisés acerca de construir dos trompetas de plata que tenían el propósito de dar instrucciones al campamento, dar instrucciones a los príncipes, a los principales de las tribus, para dar instrucciones para el movimiento de los campamentos, o bien para hacer venir, para convocar a los principales, pero también para las santas convocaciones, para las festividades, dice la escritura, para el día de nuestra alegría. Y efectivamente, pues un día de estos, efectivamente el Yom Teruah, de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, que habla precisamente de la venida del Señor, que vendrá con sonido de trompeta, con voz de mando, dice la escritura, con voz de trompeta, trompeta del Señor. Así es de que tiene infinidad de implicaciones simbólicas el mandamiento. Y pues bueno, ya vemos que nos acompaña también Leti Sotero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yehoshua, Malcolm, hola, Maggie Vázquez. Ahí veo que nos están acompañando. Muchas gracias, muchas gracias. Para nosotros es un honor muy grande el que nos acompañen y por supuesto que nos gozamos con ustedes. Y bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea en esta ocasión?
Antes que nada, entonces, cualquier cosa, recuerden que mañana tenemos un estudio especial a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, porque nuestro querido amigo y hermano Osvaldo de Argentina nos va a compartir un estudio especial relacionado con el tema de Yom Teruah. Así es de que los esperamos mañana ahí aquí mismo en el grupo de estudiantes de la Biblia. Bien, les decía que esta reflexión que vamos a hacer en esta ocasión tiene que ver con esta inquietud que ha surgido en nosotros mismos incluso. Ustedes recordarán que desde incluso hace un año, el año pasado, nosotros celebramos de acuerdo al calendario judío, como estaba establecido, eh, de acuerdo como ellos lo tienen contemplado. Pero ustedes saben que conforme va pasando el tiempo, conforme nos adentramos cada vez un poco más a la escritura, el propósito de nosotros es hacer conciencia en relación eh, a los mandamientos, a cómo es que guardamos nuestra fe. Y últimamente que nos ha llamado mucho la atención quienes nos han estado acompañando en los estudios de la carta del apóstol Pablo a los romanos y ahora empezando con Corintios, pues ha sido muy impresionante la forma en cómo es que Pablo expresa la forma en que nosotros deberíamos guardar nuestra fe, cuidando de no hacer las cosas solamente por lo que dicen los demás. Porque de otra manera, si no somos conscientes de lo que hacemos con fe, con una convicción plena, nos cuenta por pecado. Y a quién no le va a preocupar esa situación. Así es de que parte de esto también tiene que ver con este cambio que estamos haciendo. Un cambio que definitivamente no va a poder ser estático, definitivamente. ¿Por qué? Porque la luna nueva no es estática. El calendario, el calendario que nosotros debemos seguir tiene que ver con los fundamentos bíblicos. Así es de que vamos a tratar de explicar este cambio y con toda la libertad para todos ustedes de que expresen su opinión ahí. Claro, como siempre lo pedimos con mucho respeto, creo que debe ser la dinámica a seguir en todo. El respeto, comentarios. Si diferimos, está muy bien que difiramos, no pasa nada. Todo lo contrario, siempre hay que considerar la opinión diferente. Siempre, siempre es importante. Jamás quedarnos con una opinión como para cerrar filas o como para decir, pues aquí se hacen las cosas de esta manera. Eso es absurdo. No estamos jamás hemos adoptado esa condición y siempre hemos estado en contra de esa posición que adoptan algunos. No creo que sea lo más sano. Todos el Señor nos ha dado a todos la capacidad intelectual, tanto en el espíritu también, porque para poder discernir la escritura, lo que estamos aprendiendo de la escritura. Y bueno, les decía que uno de los aspectos que nos deben caracterizar entonces a los que estamos conscientes de esta necesidad de regresar a las sendas antiguas, pues es el hecho de que venimos nosotros de un contexto, creo que todos, la mayoría, de un contexto en que nuestras vidas estaban totalmente exentas del conocimiento de Dios, un conocimiento certero del conocimiento de Dios con base en la Biblia, con base en la Escritura. Y esto a nosotros nos obliga a poner mucha atención a los tiempos establecidos por Dios como señales proféticas a fin de conocer el tiempo en el que estamos viviendo hoy, ¿sí? Esto, por supuesto, que a nosotros nos impone la necesidad, ¿sí?, de tener o adquirir la capacidad y la madurez en el espíritu para rectificar nuestro camino. Cuantas veces sea necesario, no pasa nada, no vamos a hacer menos, no tengan pena, no se preocupen por eso. De verdad, hay que ser sencillos en el espíritu, también en la forma de ser y en nuestro carácter, porque esa sencillez te va a permitir, créeme, te va a permitir aprender más, ser un poco mejor cada día.
esa sencillez de espíritu no te impide que adoptes una actitud de soberbia y decir no me muevo de aquí porque pues qué pena, ya dije esto, ya dije aquello. No, jamás debe suceder así. Cuando nosotros somos conscientes de dónde venimos, pues precisamente lo que nos va a, a motivar, o nos debe motivar es precisamente a un cambio constante, siempre, por supuesto, siempre en el ánimo de la convicción certera de lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué creemos en esto? ¿Por qué lo entendemos de esta manera? Esto es fundamental. Y créeme que a final de cuentas, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le agrada en su corazón, es el ánimo de los hijos de querer agradarle. Así es que esta capacidad que nos da el Señor en el Espíritu para madurar y rectificar, pues tiene que ver precisamente con la actitud que nosotros adoptamos. Y podemos en ese sentido rectificar cuantas veces sea necesario. Siempre que esos cambios en nuestro caminar, ojo, mucha atención, siempre que esos cambios nos lleven a una mejor convicción de nuestra fe y no alejarnos del Señor, a fin de no padecer el juicio que causó la necedad del pueblo judío, porque eso fue lo que sucedió con ellos. Sí, cambiaron, sí, pero para mal. El pueblo judío en la antigüedad, ellos fueron llevados al exilio. ¿Por qué? Porque la razón fue simple. Ellos dejaron de escuchar la voz de Dios a través de sus profetas. Dice Jeremías capítulo 6, si gustan acompañarme ahí sus casitas, por favor, Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice, así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. ¿Qué nos está diciendo el profeta? Pregunta cuál es el buen camino. No, que no te dé pena, pero con todo el propósito de regresar al Padre. El buen camino, siempre que veas tú en la Escritura acerca del buen camino o el camino establecido o el camino por el que debemos andar, que es una expresión muy reiterada desde Moisés hasta el Nuevo Testamento, tiene que ver con los mandamientos del Señor. Es una instrucción de vida por la cual debemos nosotros seguir en ese camino. Dice, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Y sabemos que la razón por la que ellos dijeron, no andaremos, es porque ya andaban en sus propias ideologías, en sus propias ideas, en su propia forma de hacer las cosas. Verso 17 dice, puse también sobre vosotros atalayas. O sea, atalayas, es decir, puse sobre vosotros a gente que les estuviera advirtiendo de lo que les iba a venir. Para que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y esto tiene una implicación importantísima, porque más que escuchar el sonido de la trompeta, tenía que ver con escuchar el sonido de la voz de Dios. Y dijeron ellos, no escucharemos. Así es que, si lo que deseamos es regresar a las sendas antiguas, de las que habló el profeta Jeremías, entonces pongamos mucha atención a los propósitos de los elementos creados por Dios mismo, precisamente desde la antigüedad, con todo el propósito de que el pueblo supiera discernir los tiempos establecidos como señales proféticas. Y esos elementos creados por el Señor fueron las luces en el cielo, que es precisamente el tema del que nosotros vamos a hablar. Acompáñenme a Génesis capítulo 1, por favor. A partir del verso 14 vamos a leer. Y yo voy a leer la versión, la nueva traducción viviente. Ustedes, si la tienen adelante, si no, no importa. Ustedes saben que normalmente nos basamos en la versión Reina Valera. Dice, entonces Dios dijo, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche. O sea, para separar el día de la noche. Aquí hay un propósito de esas luces. El propósito de esas luces en el cielo era marcar días y noches, separar entre la noche y el día. Dice
que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. ¿Okay? Verso 15, que esas luces desde el cielo brillen sobre la tierra. Fíjate qué importante es. Aquí dice, aquí nos está dando ahora sí que una luz muy importante. Verso 15, que esas señales, dice que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Tú no vas a poder establecer o determinar que ya hay una señal si no hay una luz. Por ahí ya les voy diciendo más o menos en qué sentido va la escritura. No es como yo lo diga, ¿eh? Dice que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra, y eso fue lo que sucedió. Verso 16. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche. Y aquí dice, fíjate, y para separar la luz de la oscuridad. Debe haber una separación entre la luz y la oscuridad. Y vamos a tomar nota, si gustan, yo les pediría que tomaran nota ahí en su cuaderno para que vayamos poniendo atención en esto conforme a los versículos y los textos que vamos leyendo, porque va a ser muy importante después hacer conexión, ¿ok? Con lo que vamos a ver más adelante acerca de la luna negra u oscura y la luna nueva creciente. Son conceptos que vamos a ver y vamos a ver por qué tanta confusión. Una vez más, el verso 18 dice, para que gobernaran el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el cuarto día. Bien, así es que tanto el sol como la luna fueron establecidos por el Señor para iluminar la tierra, ¿sí? Y al respecto, Filón de Alejandría escribió este texto, fíjate, en relación a este tema. Voy a leer literal, en su obra Las Leyes Especiales, dice las obras de Filón. En el momento de la luna nueva, el sol comienza a iluminar la luna con una luz que es visible a los sentidos externos y luego muestra su belleza a los espectadores. Ok. Así es de que el elemento creado en el que nos enfocaremos, pues es la luna creada, es decir, la señal creada, la lumbrera menor, porque justamente la luna es la que bíblicamente es señal para fijar las fiestas bíblicas desde Pesaj. Pues si recordamos, tenemos que contar 14 días. Entonces es fundamental entender esto. 14 días desde el inicio del primer mes bíblico para el inicio de las fiestas de primavera. Así es que la luna fija los tiempos señalados, es decir, las 7 fiestas anuales. ¿Ok? En la traducción Reina Valera dice así el versículo 14 de Génesis capítulo 1. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan. Dice, sirvan de señales para estaciones, para días y años. Lo que nos da la idea de lo cual nos debemos basar. Debemos basarnos en esta señal, en la luna y el sol también. La palabra hebrea para estaciones es la palabra moadim, ¿sí? Que se traduce como tiempo señalado. Un tiempo señalado. Vamos a ver si cerramos esto. Ok, y la puerta. Dice, dice el Salmo 104, acompáñenme al Salmo 104, por favor. Sí, les decía que se traduce moadim como tiempo señalado. Dice el Salmo 104, verso 19,
Hizo la luna para los tiempos y el sol conoce su ocaso. En este caso, la palabra tiempos es la palabra hebrea moadim. En la Biblia católica, se van a sorprender un poquito. Ustedes saben que en la Biblia católica hay varios libros deuterocanónicos llamados así. Y hay un libro llamado Eclesiástico. Y en su capítulo 43 dice así. Fíjense. Eclesiástico capítulo 43, verso 6. Dice, digo, también si gustan anotarlo para que como referencia lo vayan entendiendo. Les digo que tomen nota porque independientemente, pues, vamos a compartir este video posteriormente. También es importante que ustedes mismos vayan anotando lo que vayan entendiendo. Dice el verso 6 de Eclesiástico capítulo 43. También la luna sale siempre a su hora para marcar los tiempos, señal eterna. De la luna procede la señal de las fiestas, astro que mengua después del plenilunio, que es la luna llena. En este sentido, si estamos viendo que resulta muy importante la luna para considerar los tiempos señalados a través de este astro creado, debemos poner mucha atención entonces para poder discernir esos tiempos señalados por el Señor. Las fiestas del Eterno. La palabra hebrea para la palabra mes es la palabra Hodesh. Por esa razón se traduce como Rosh Hodesh, cabeza de mes o principio de mes. Y este término en sí mismo significa luna nueva. Mes también se traduce como mes, se traduce como mensualmente o incluso como primer día del mes. La palabra Hodesh se traduce de esta forma, de todas estas formas. Imagínate qué interesante. En la traducción Reina Valera, de la palabra mes, que es traducida como Hodesh, aparece 254 ocasiones. Y en cada una de esas ocasiones puede referirse a mes, puede referirse a luna nueva, etc. Y la palabra luna nueva o nueva luna, de una o de otra forma aparece en la escritura 22 ocasiones, pero se traduce igual con la palabra Hodesh. O sea, interesante, porque esto nos va a dar un indicio muy importante. ¿Por qué? Porque en sí la palabra Hodesh, es decir, se traduce como, la puedes traducir como primer día del mes o como mes incluso. Entonces te vas a dar cuenta, por más que le busques en la escritura, que no te va a decir la escritura que la luna nueva te va a indicar el primer día del mes. Literalmente así no te lo va a indicar, te lo va a hacer ver, y vamos a ver más adelante por qué. En este caso con Moisés, cuando el Señor le da instrucción acerca del inicio de los meses. Pero se da a entender, no te lo dice la escritura tal cual. Por esa razón no puedes tú buscar o entender que sea exactamente el primer día del mes. ¿Ok? Josué capítulo 4, verso 19, dice, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes. Aquí la palabra mes es la palabra Hodesh. ¿Sí? Dice, del primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Dice Ezequiel 46, versículo 1, así ha dicho el Señor Dios. La puerta del atrio interior, que mira al oriente, estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá. Y se abrirá también el día de la luna nueva. Y aquí, luna nueva se traduce como Hodesh, igual, también. ¿Te estás dando cuenta de cómo es importante la palabra hebrea que te abarca todos estos conceptos? ¿Por qué estamos mencionando esto? Porque esto va a ser fundamental para que tú puedas entender y no cerrarte en que quiere decir solamente una cosa y no te vas a mover de ahí.
No, no podemos pensar de esa manera. Así de que la deducción de estos conceptos es que la palabra hebrea mes, que se traduce como Jodesh, o la palabra es Jodesh en el hebreo, implica que el mes, pero implica que el mes comienza con la luna nueva. Entonces, ¿cuál es la luna bíblica? Y es lo que nos interesa a nosotros. ¿Cuál es la luna bíblica que da inicio al ciclo mensual? La luna oscura, negra o la luna creciente bíblicamente visible. Bueno, esto es lo importante porque la palabra hebrea Jodesh, que ya entendimos que significa mes y también significa luna nueva, viene de la raíz Hadash. Y de acuerdo al léxico, hay un léxico hebreo caldeo Gesenius, ustedes lo pueden buscar, y si lo encuentran con traducción mejor, porque viene en inglés, significa, la palabra Hadash significa pulir una espada. Fíjate qué interesante. Vamos a poner atención aquí. Vamos a ver, tratar de ver el origen de la palabra. Pulir una espada. Lo que significa que la luna aparece como una espada curva. ¿Sí? Una cimitarra. ¿Saben lo que es una cimitarra? Lo que nos dice que la luna nueva bíblica no es visible, no es invisible, sino que es visible. La cimitarra es una especie de espada curva, delgada, muy delgada, curva. Si ustedes lo buscan ahí como etimología, van a encontrar la espada. Y en sí, el hebreo caldeo, fíjate, aparece esta descripción. Se describe la raíz de la palabra Jodesh, que te dice luna nueva, que es la palabra hebrea para luna nueva, se traduce como pulir una espada. Fíjate qué interesante. Entonces, la descripción de este diccionario refiere que los etimologistas refieren que el sentido primario, porque es la raíz, hadash, es la de cortar o pulir o sacar lustre, sacar brillo. Y en el sentido de lo nuevo, ¿no? Pareciera que procede de una espléndida espada aguda, pulida. Eso es lo que significa la palabra Hadash, como raíz de Jodesh, de luna nueva, pulir una espada. Ahora, les voy a leer, literal, les voy a leer lo que dice la enciclopedia Wikipedia. Wikipedia, ustedes saben que es un diccionario que reúne mucha bibliografía documentada en relación a los conceptos. En algunos casos difiere de otras fuentes bibliográficas, pero vamos a ver que en esta ocasión este diccionario, que pues, es un diccionario en línea, con acceso a todos, ustedes lo pueden buscar, nos hace una diferencia, aporta una diferencia acerca de esta confusión que se creó a partir de los astrónomos modernos, que comenzaron a llamar luna nueva a el momento en que simplemente no se ve. Pero astronómicamente para ellos, a pesar de que no se veía, continuaba su curso desde 0%, 20%, todavía sin verse, hasta después de un porcentaje X. Es interesante, les voy a leer lo que dice Wikipedia. Dice: luna nueva, también denominada novilunio o interlunio, es una fase lunar que sucede cuando la luna se encuentra situada exactamente entre la Tierra y el Sol, ¿sí? Por esa razón no se ve. De manera que su hemisferio iluminado no puede ser visto desde nuestro planeta, claro. Pues está del otro lado, totalmente. Luna nueva astronómica
también conocida como luna negra o luna oscura. Por favor, tomen nota, porque aquí está la confusión, el tema de la confusión. Luna nueva astronómica, así denominada por los astrónomos, también conocida como luna negra o luna oscura. Lo que no te dice nada de luz, absolutamente, ni simbólicamente, ni literalmente, que es aquella posición en el espacio en el que el Sol, la Luna y la Tierra forman un ángulo de casi 180 grados, es decir, los tres astros celestes se encuentran en una aparente línea recta y mientras dura esta posición, nos es imposible ver la Luna desde la Tierra, porque está oculta del resplandor del Sol. ¿Ok? Ok. Esto no debe confundirse, fíjate lo que nos dice Wikipedia, lo estoy leyendo literal, dice, esto no debe con lo que se conoce como luna nueva, pero visible, o luna creciente, o creciente de luna. Te estás dando cuenta que hay dos conceptos entonces, dos conceptos de luna nueva. Una es la negra, la oscura, y la otra es la visible. Entendiendo esta diferencia, vamos a recordar las primeras palabras de este comentario. Hablamos de regresar a las sendas antiguas. ¿Ok? Continúa leyendo de forma literal, dice, esto no debe confundirse con lo que se conoce como luna nueva, pero visible, que es más que la primera aparición de la luna en el cielo, después de haberse producido la luna nueva astronómica, aproximadamente entre 18 y 30 horas después de haberse producido. Hay un tiempo considerable de horas en el cual no se va a ver absolutamente nada, incluso rebasa las 24 horas de un día. Por esa razón no puede ser como que un día fijo o ya determinado. No depende de eso la aparición de la luna creciente. Así es de que imagínate todo esto, dice de 18 a 30 horas después de haberse producido la luna nueva astronómica. La nueva luna visible tú la vas a apreciar sobre todo en Oriente, Jerusalén, se va a poder apreciar entre 18 a 30 horas después de la luna negra, no antes. Los tres astros, la luna, la tierra y el sol, dice, cambian ligeramente de posición y ya no forman una línea recta o ángulo de 180 grados después de este tiempo. Dice, bajo esta nueva situación, la luna empezará a verse en el cielo vespertino, ¿sí? Cuando un pequeño rasgo en forma de cuerno o diminuta guadaña, parecido a la cimitarra, ubicada hacia el oeste, y una vez ya ocultado el sol, en el crepúsculo que aún queda, podremos observar la luna nueva visible, que antiguamente era la señal esperada, usada, fíjate lo que dice Wikipedia, esta era la señal esperada usada por algunos de los pueblos semíticos, y entre paréntesis judíos, árabes, ¿sí? Para dar comienzo al primer día de cada mes lunar. Así es de que, bueno, esto resulta pues muy interesante. Como vemos, la fuente bibliográfica nos está advirtiendo que de no confundir la nueva luna astronómica, que es la luna negra, con la luna nueva visible. Y aquí mismo esta fuente bibliográfica nos está avisando, nos está informando que era la luna nueva visible la que se usaba en la antigüedad para dar comienzo al mes hebreo.
Dice el diccionario de la Real Academia Española, dice así, fíjate, aquí te habla, la Real Academia Española te involucra los dos conceptos. Dice número uno, la luna en el tiempo de su conjunción, ¿qué entendemos por la conjunción con el sol? Tiene que ver en donde está alineada y no se ve absolutamente nada. Dice cuando no es visible desde la Tierra. Aquí ya te está abarcando el concepto astronómico. ¿Ok? Y el otro dice, la luna cuando empieza a ser visible en el cuarto creciente. La enciclopedia judaica, fíjate lo que dice la enciclopedia judaica, y eso es lo que a ti quizás te sorprenda, porque el pueblo judío anoche comenzó a recibir el mes. Desde ayer. Pero entonces tú te vas a preguntar, ¿pero por qué? Fíjate lo que dice la enciclopedia judaica. Originalmente la luna nueva no era fijada por cálculos astronómicos, sino que era solamente proclamada después de que testigos habían declarado la reaparición del creciente de la luna. Así es que esto es muy interesante porque históricamente ustedes se van a dar cuenta, igual se los paso como dato, hay mucha información relacionada con este tema. Hablando del propio pueblo judío observante, fíjense que algo curioso, resulta que Maimónides, ustedes saben que es uno de los precursores del judaísmo y que no cree en el Hijo de Dios, por supuesto, pero este hombre difiere, aunque difiere del aspecto del cálculo astronómico, porque es consciente de que antiguamente era proclamada ante el avistamiento, la luna nueva. Sin embargo, dice, su opinión es que de ninguna manera el pueblo puede cambiar la forma en cómo están observando hasta el día de hoy por causa de la ley alágica. Es decir, a partir de que el Sanedrín estableció este cálculo astronómico como observancia de la luna nueva, ellos no pueden cambiarlo. ¿Por qué? Porque no se ha establecido nuevamente el Sanedrín. Y de acuerdo a Maimónides dice, ok, yo entiendo que sí, debe ser observada de acuerdo como se hacía antiguamente, pero como el Sanedrín estableció una ley, así debe seguir observado. Fíjate a qué nivel ellos observan más la ley del hombre antes que el mandamiento establecido por el Señor. Y vamos a ver que efectivamente el Señor dio un mandamiento muy claro al respecto, que contrapone la posición del pueblo judío, incluyendo por supuesto a Maimónides, que a pesar de que es consciente de que este tema, efectivamente antiguamente la luna nueva era señalada precisamente por el avistamiento, dice, pues ni modo, como no se ha establecido el Sanedrín, entonces el pueblo judío debe ser observante de la ley alágica. Impresionante. Hay otro diccionario de Cambridge Online, dice luna nueva como concepto, cuando la luna tiene la forma de una creciente o en momento, cuando tiene la siguiente figura, estaba oscura y la astilla de la luna nueva se podía ver por encima. Aquí te estaba diciendo cómo es que se define la luna nueva. En el diccionario del judaísmo en el periodo bíblico, así se describe, hay un concepto que aporta Jacob Neusner Hendrickson. Dice, cuando el templo estaba en pie, se trataba de un festival proclamado por el Sanedrín de Jerusalén, después de los testigos de que los testigos declaraban la observación de la luna nueva. Fíjate, ¿te das cuenta?
Entonces, aquí lo que nos están diciendo todos estos datos relacionados con este tema, pues tiene que ver precisamente con la observación de la luna. En el libro titulado Los fariseos de Lois Finkelstein se escribió lo siguiente, lo voy a leer literal, dice: el antiguo calendario judío no dependía de cálculos matemáticos. ¿Y por qué hablan ellos de cálculos astronómicos, cálculos matemáticos? Vamos a verlo más adelantito. Dice, no dependía de cálculos matemáticos y arreglos, sino que se estableció de mes en mes de acuerdo a la aparición física de la luna nueva. Los testigos que habían visto la primera señal de la luna creciente en el horizonte después de la puesta del sol, se esperaba que reportaran el hecho a las autoridades. ¿Qué nos está diciendo? Les voy a explicar. Antiguamente enviaban dos testigos. Normalmente eran levitas que se iban a caballo a las zonas más altas, a los montes altos de Jerusalén, que en Israel es lo más alto. Jerusalén, pues procuraban ir a lo más alto. Y con todo el propósito de que observaran la luna, el avistamiento de la luna creciente, la luna nueva. Y en ese momento iban al Sanedrín e informaban. Y en ese momento el Sanedrín emitía la declaratoria de luna nueva. No importaba la hora, ¿eh? ¿Qué va a suceder? Imagínate que hoy estamos en ese tiempo. Imagínate que aquí en tu casa, allá en tu casa, en Argentina, en Toluca, en donde estén, ahí está el Sanedrín. Imagínate, ¿no? Y hoy, precisamente, se los profetizo, ¿no es cierto? Aproximadamente a las 3:30 de la mañana, la madrugada del 8, va a comenzar a verse en Jerusalén esta pequeña guiñada de la luna nueva. En ese momento, los testigos, en aquel entonces, a todo galope llegaban hacia el tribunal, al Sanedrín, e informaban del avistamiento de la luna nueva. En ese momento declaraban el primer día del mes, que es justamente que empieza hoy, o sea, en la víspera, como todos los días del día de reposo, ¿sí? Shabbat, por ejemplo, lo empezamos el día viernes, ¿sí? En ese caso, si ellos declaraban en ese momento, ellos no se iban a esperar hasta el día siguiente. En ese momento lo declaraban el inicio del mes, Rosh Chodesh. Aquí lo que estamos viendo es que, de acuerdo a varias fuentes bibliográficas, nos están informando que estos testigos eran fundamentales para declarar el inicio del mes. Otra fuente bibliográfica nos informa que el calendario de Hillel II se basó en cálculos fijos, no en el avistamiento de la luna nueva visible, como los judíos habían hecho previamente cuando determinaban el comienzo del mes. Hoy en día, muchos que hemos estado, nos involucramos, por supuesto, ha habido mucha confusión por causa del concepto, les decía, de luna nueva, que ha sido utilizado por los astrónomos modernos ya de forma tardía, que comenzaron a usar el término como luna nueva para referirse a la luna nueva astronómica, un concepto que siempre se había usado para designar a la luna nueva visible. Los astrónomos usaron el término para referirse a la conjunción del Sol, y la Luna y la Tierra, que ya analizamos. Así es que, bueno, los científicos, al percibir esta confusión en la gente a nivel general, ellos mismos comenzaron a distinguir, a hacer una separación entre el concepto de luna nueva astronómica y luna nueva creciente. Y como podemos deducir, efectivamente los antiguos tenían que ver
la luna nueva creciente para determinar que ese sería el comienzo de días y el comienzo de meses para Israel. Veamos la ocasión en que Israel a través de Moisés recibió esta instrucción. Acompáñenme a Éxodo capítulo 12. Éxodo 12, verso 2 dice: este mes os será principio de los meses. Fíjate bien lo que dice, no dice otra cosa más que dice el Señor: este mes os será principio de los meses. Pero aquí el Señor con su expresión está conectando con las lumbreras, con las señales establecidas para establecer las estaciones, los días. ¿Ok? Dice: este mes os será principio de meses. Lo que es y está haciendo una referencia, se entiende que está haciendo una referencia a la señal de la luna. Dice: para vosotros, este será el primero de los meses del año. Y fíjate cómo es importante que entendamos el contexto en el que lo está diciendo el Señor, porque aquí te va a decir que tenía obligación Moisés de contar los días. A partir de ese momento, era obvio que había una señal. A partir de entonces, cada luna nueva, cada mes. Fíjate, dice, verso 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Ok? Así es de que dice, en el día 10 del mes. ¿Cómo crees que iba a contar Moisés? A partir del avistamiento de la luna. No había otra opción. ¿Por qué? A partir de ese momento el Señor le dijo: ok, ¿y el siguiente mes? Tendría que hacer lo mismo exactamente Moisés. Porque como vemos, Levítico capítulo 23 te describe en el séptimo mes. Entonces ya Moisés tendría que saber cuál iba a ser el séptimo mes y de qué manera iba a considerar el primer día del mes. Así es que estas dos evidencias en este pasaje pues nos está dejando un poquito más claro este tema. A partir de este conteo, Israel debía identificar de alguna forma el primer día del mes. ¿Y cuál sería la forma? Pues observando la luna nueva visible. Luna nueva visible. Entonces, a partir de ahora es importante que tú entiendas esto. Tienes que atender a la luna nueva visible, no a la luna nueva negra. No a la luna nueva oscura. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo, de acuerdo a toda esta bibliografía, y que es antecedente histórico, que la luna nueva visible es la luna bíblica, la luna nueva bíblica, como Dios le mostró a Moisés. Fíjate, como dato interesante, curioso, muy interesante, en el libro de Enoc se describe la luna nueva, cómo sería observada, las características. En el libro de Enoc, capítulo 78, verso 12, dice: el primer día es llamado luna nueva, porque desde ese día su luz crece sobre ella. Llega a ser luna nueva exactamente en el momento en que el sol se oculta por el occidente y ella asciende desde el oriente por la noche. Y la luna brilla durante toda la noche hasta que el sol nace frente a ella y la luna es observada frente al sol. Verso 14. Por el lado donde la luz de la luna llega, por ahí decrece de nuevo, hasta que toda su luz desaparece. Los días del mes se completan. La luna oscura, exactamente. Y su circunferencia está vacía, sin luz. Entonces la luna negra, la luna nueva astronómica, es sin luz, es una luz vacía. No, luna vacía. Es una luna vacía, exactamente. Ahora, ¿por qué los judíos entonces que son observantes no cambian la fecha? Tú te preguntas, bueno, si ellos saben esto, ¿por qué no cambian el avistamiento? Bueno, una de las razones, ya se las comenté, tiene que ver con el comentario de Moisés, lo que él dice, bueno, de Maimónides, o sea, de Maimónides, yo quiero terminar ya rápido.
Me está poniendo mucha atención aquí, exactamente, y eso es importante. Exactamente, Maimónides dice, no, bueno, no importa, eso no importa, lo que importa es la ley alágica, la tradición, la ley oral. Tiene que ser respetada hasta que sea establecido el nuevo Sanedrín. Imagínate. Pero históricamente, hasta el año 359, el Sanedrín fue el órgano encargado de establecer los días festivos. Hasta ese momento. ¿Por qué? Porque hubo una persecución, hubo una prohibición por parte de Constancio II. Su nombre completo de Constancio II fue Flavio Julio Constancio Augusto. En el siglo IV de la era común se hizo ya imposible que ellos continuaran reuniéndose. Comenzaron a prohibirle al Sanedrín reunirse, ¿sí?, para continuar emitiendo su cargo, su función. Por lo que, advirtiendo esto, Hillel II, el líder de esta escuela, lo que hicieron fue llevar a cabo un cálculo matemático. Y bueno, se adjudica esto a Hillel II. Sin embargo, se dice que en realidad fue un judío llamado Jai Gaón quien llevó a cabo este cálculo matemático que le atribuye la tradición rabínica a Hillel por ser el líder, pero quien realmente lo hizo fue, al parecer, ustedes lo pueden buscar bibliográficamente, Jai con H-I Gaón, ¿sí?, que fue el que llevó a cabo este estudio matemático, y a partir de entonces se quedó establecido como algo fijo, un calendario fijo, que tiene su mérito, por supuesto. Digo, tuvieron que haber tenido considerado tiempos, años atrás de observación, ¿sí?, para haber establecido este calendario que hasta estas fechas es observado. Pero el problema es que lo que están observando es la luna oscura. Ese es el problema. ¿Qué es lo que va a suceder hoy? Hoy, por ejemplo, si tú ves, todavía no se alcanza a ver la luna nueva. Esa luna nueva creciente todavía no. Pero se va a comenzar a ver a partir de las 3:30 de la mañana. De tal suerte que si aún estuviera el Sanedrín, decretaría a partir de las 3:30 de la mañana el primer día del mes. El primer día del mes. Y en consecuencia, como es el séptimo mes, pues día de reposo. Pero ya nos esperarían hasta mañana en la noche. ¿Por qué? Porque ya tendría más de 12 horas de avistada la luna nueva creciente. ¿Sí? Ustedes, por ahí les compartimos unos calendarios en donde se ve incluso las horas en donde se va avanzando. Hay unos que van a recibir el mes mañana. Mañana van a recibir su día de reposo. Nosotros lo estamos recibiendo hoy porque consideramos es de esta manera. Igual, si ustedes consideran que mejor se esperan hasta mañana para iniciar su día de reposo, pues está bien, no pasa nada. Hay quienes dicen, bueno, hasta que nosotros lo veamos, pues bueno, vamos a declarar el día de reposo. Sí, el asunto es que ya vas a tener más de 12 horas de avistamiento. Estamos hablando de un aproximado de 16 horas, quizás 18, que para cuando ya mañana inicien el día de reposo, pues ya casi van a ser 24 horas, casi 24 horas de el avistamiento de la luna nueva creciente. Avistamiento. Así es de que, bueno, y es una pena que uno de los aspectos que caracterizan al pueblo judío observante es que ellos prefieren, como siempre lo han hecho, observar sus leyes tradicionales, sus leyes rabínicas decretadas desde aquel entonces como hasta ahora, antes de regresar a las sendas antiguas, antes de regresar a como lo hacía el pueblo judío incluso en la antigüedad. Fíjate, el aspecto simbólico de la escritura
hablando de luz, que es justo lo que tú ves en la luna nueva creciente, la luna nueva visible. Dice Proverbios 4, verso 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nos habla de una luz que va en aumento, que va de cero a perfecto. Primera Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Una luna oscura transmite un sentido, no te va a transmitir, la luna nueva astronómica oscura, a ti no te va a transmitir ningún sentido de renovación ni de luz de la Torah. La luna nueva creciente, visible, te va a transmitir la señal establecida por el Señor. Así es de que, bueno, este es el comentario que nosotros queríamos compartir con ustedes. Una disculpa por esta transmisión que se ha cortado varias veces. Y ahora sí, pues bueno, si ustedes están de acuerdo con nosotros, si nos quieren acompañar para este día de reposo que vamos a iniciar hoy precisamente, pues bueno, vamos a escuchar el sonido del shofar, cuál mandamiento hemos recibido por parte del Señor. ¿Qué va del otro lado? Ahora no podemos abrir la puerta, no nada más se cae en la transmisión. No solamente se cae el internet en esta casa, también se cayó la puerta. Pero, unos minutitos más para ver si... Ok, ya va el shofarista oficial, Atalaya. el atalaya de estudiantes de la Biblia. Vamos a escuchar el sonido del shofar. Ok, pues bueno, ahí estamos ya cumpliendo el mandamiento que nos ha dado el Señor para el sonido del shofar. Pues bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Muchas gracias y los esperamos mañana, no se les olvide, mañana a las 11 de la mañana los esperamos. Vamos a tener un estudio que nos va a compartir nuestro querido Osvaldo desde Argentina, así es de que bueno, Ay, está temblando. ¿y qué creen? Está temblando. Ay, Dios mío. Está temblando en ese momento. Señor. Está temblando, justo después de haber tocado el shofar. Estamos saliendo de la casa. Todavía está temblando. Nos sacudió dentro de la casa. Bueno, sí, toda la casa se está moviendo. Dios mío, Señor Santo. ¡Rápido! Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Padre eterno, que nos llamas con tu shofar. Saca el shofar, hijo, y tócalo. Espérate, ahorita un momento. Señor, está temblando bastante fuerte. Está temblando bastante. Sigue bastante temblando. fuerte.
Tuvimos que salir de casa, no sé si siga transmitiendo, no sé si ha perdido la transmisión, pero Ay, Señor Santo. Sí, sigue temblando todo. bendito Rey, estamos en tus manos, Padre Santo. Padre eterno. Por supuesto que esto Todavía está Esto nos asusta, somos mortales, pero por supuesto que estamos esperando efectivamente que el Señor regrese. Y no sabemos, nadie sabe, nadie sabe. Estamos esperando que pase el temblor, no sé si continuemos con la transmisión. No sé si alcancen a ver los que están en la privada al fondo. Toda la gente salió espantada. Vamos a seguir tocando el shofar, por favor. Vamos a tocar el shofar. aquí afuera para llamar de vuelta al pueblo. Sí. Bueno, parece ser que ya pasó lo peligroso. Estamos regresando a la casa. Bueno, no solamente el internet, creo que el internet nos estaba avisando. Impresionante, es la primera vez que nos sucede esto. Y en Yom Teruah, de verdad, pues bueno, solamente sabe el Señor lo que va a suceder. Estamos en sus manos y no tenemos temor, por el contrario, por supuesto que somos de carne y hueso, y un temblor tan fuerte como se sintió en la casa, se movió todo absolutamente, pues por supuesto que tenemos que salir. Y yo creo que ese es el propósito de estos tiempos: salir, mirar al cielo y orar al Señor a fin de que el Señor regrese pronto. Eso es lo que nosotros hacemos en Yom Teruah. Un sonido. En Tlaxcala sigue temblando. Sigue temblando en Tlaxcala, nos están diciendo. Justo después del toquido de shofar. Fíjate, qué impresionante, qué impresionante. Wow. Estamos hasta temblando. Vamos a orar. Sí, vamos a ver. Vengan, hijos. Josué y Abraham. Acompáñenos en oración, Párate amigos, por favor. Para que te veas parado ahí. Bien, vamos a orar como familia y ustedes acompáñenos de donde están, por favor. Josué. ¿De Abraham sí? Extiéndela para que se vea. Bendito Dios, cómo te alabamos, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre eterno, y estás llamando a tu pueblo, Señor, a volver. Gracias te damos porque tu poder es grande, Señor, capaz de mover la tierra, Padre eterno, y capaz de hacer cualquier cosa, Padre, que al hombre haga sacudir su alma y su espíritu, Señor, para volver a ti. Gracias te damos por esta manifestación tan hermosa que hemos tenido y también tan terrorífica, Padre, porque, Señor, tu poder hace temblar la tierra. Así es. Gracias, Papito, por esta fiesta, Señor, porque es un llamado a volver. Gracias, Padre eterno. Queremos obedecerte, Señor, y bendito eres
por siempre, Señor. Te bendecimos, Padre, en todo momento. Te pedimos por todos nuestros hermanos en todas partes del mundo, por aquellos que también estuvieron viviendo este temblor, Señor. Guarda sus vidas, guarda sus casas, Señor, sus hogares, y permítenos continuar esta fiesta, ahora sí que con temor y temblor delante de ti, queriéndote obedecer, no obedeciendo mandamientos de hombres, sino solo a ti, papito. Así es. Gracias te damos, Padre, por este llamado a arrepentirnos, a tener temor delante de ti, a guardar tus mandamientos, Padre, con amor, anhelando, Señor, tu venida. Y te decimos todos juntos, ven, Señor Jesús, ven, Señor Yeshua, te estamos esperando, Padre. Te alabamos, Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Redentor. Amén. 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 Pues muchas gracias, amigos. Bueno, estamos aquí. Préstame el chofer. Bueno, pues yo les invito, aunque no sean expertos como mi hijo, a que toquen el shofar. Es un mandamiento y bueno, pues ya saben lo que provoca. Es un aspecto profético, por supuesto, muy poderoso, y a través de las escrituras vemos cómo es que el shofar tuvo implicaciones impresionantes, implicaciones espirituales que se manifestaron físicamente entre el pueblo de Israel. Bueno, ahí estamos cumpliendo el mandamiento. Amigos, muchas gracias, les mandamos un fuerte abrazo, en donde quiera que estén, que el Señor les guarde, en esta noche, cuídense mucho, hay que estar atentos, hay que estar muy atentos, pendientes de lo que ustedes saben, puede haber réplicas, siempre hay que tener mucho cuidado, sobre todo en estos tiempos, cuídense mucho, por favor. Y nos vemos, si el Señor lo permite, si aún no ha regresado, nos vemos mañana en la transmisión de las 11 de la mañana con nuestro querido amigo Osvaldo.